están, hermanos? Buenos días. ¿Cómo se escucha? Bien. Es grato cuando recién comenzamos. Débora decía, les pedimos que puedan encender sus cámaras porque esta es una buena forma de poder vernos y de mantener aquel nexo que teníamos especialmente cuando estábamos en presencial, lo cual yo espero que dentro de no mucho tiempo ya podamos volver a estar. Esa es nuestra oración, es nuestra búsqueda de un lugar donde ya nos podamos congregar en forma presencial, que hayan algunas restricciones, pero creo que se hace muy necesario. Así que gracias al Señor por verles y saber que estamos en este tiempo dispuestos a compartir un tiempo de comunión como hermanos, como amigos en Cristo y disponer nuestros corazones para compartir la palabra de Dios. Permítanme una palabra de oración. Señor, Dios del cielo y de la tierra, bendigo y santifico tu santo nombre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, por nosotros. Gracias por lo que haces y gracias por lo que harás. Gracias por no dejarnos nunca. Te ruego que nos guíes a través de la reflexión de esta mañana para ser alimentados con tu palabra, para ser edificados, confrontados, exhortados, consolados, conforme a lo que tú quieras, Señor, y que has determinado desde la eternidad para el día de hoy para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 5, versos 8 al 10. Romanos, capítulo 5, versos 8 al 10. El tema de nuestra reflexión es respecto a la reconciliación con Dios. Nuestra reconciliación con Dios. Y leo la escritura. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. En términos muy simples, la reconciliación es un acuerdo entre partes que están en conflicto. Es destrabar algo que se ha establecido y que ha entorpecido la relación que ambos tenían. Eso sería en términos muy simples en nuestro mundo. Pero la reconciliación con Dios no es tan simple. La reconciliación con Dios ha implicado una obra maravillosa por parte de Jesucristo. Es la obra llevada a efecto en la cruz del Calvario desde el punto de vista de la enemistad entre el hombre y Dios y de la necesidad de cambiar esa condición. La reconciliación efectuada en la cruz consiste en poner punto final a esta enemistad. Esto significa que la relación entre el hombre pecador y el Dios santo cambia. Este cambio, amados, no surge como un acuerdo de las partes, como recién lo dije anteriormente. Ese es el concepto del mundo, es llegar a un acuerdo entre las partes, sino que en el caso de nuestra reconciliación con Dios, el cambio en uno de las partes induce al otro a un cambio. Por lo tanto, ¿quién induce a quién? Es la acción de un Dios amoroso que reconcilia al hombre con él por su sola gracia, en una acción amorosa a través de Cristo. Es Él el que comienza con esta acción de acercarse al hombre a través de Cristo. La reconciliación es un cambio entonces en esta relación entre el hombre pecador y el Dios santo, basado
No en un simple acuerdo, no en un apretón de manos, no en que Dios te diga, ya está bien, pasó, sino que basado en el sacrificio hecho por Cristo, muriendo en favor de los pecadores. Y este sacrificio, esta muerte, fue realizada en la cruz. Todo el que llega a la cruz, atraído a ella por la sola gracia de Dios, por aquella gracia irresistible que toma al pecador y lo lleva a los pies de Cristo. Todo aquel que llega a ese lugar, todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que se arrepiente de sus pecados, no solo lo ha reconciliado en su relación general con Dios, sino que se ha eliminado el profundo desacuerdo provocado por el pecado en la vida del hombre. Al ser eliminado este desacuerdo abismal, el hombre ahora alcanza un estado de reconciliación y amistad con Dios, con el Dios del cielo. En palabras de Martín Lutero, es un cambio feliz entre Cristo y los creyentes, los que han sido reconciliados. Calvino, al respecto, dice, la reconciliación es la paz de la humanidad con Dios respecto a la expiación del pecado y a la propiciación de la ira de Dios. A veces nosotros usamos estos términos, sí, reconciliación con Dios. Ah, sí, ya, ok, le pido perdón y está todo bien. O el pecador dice, yo voy a la iglesia, yo hago bien, yo doy limosna. Pero nos damos cuenta que la reconciliación no es simplemente el acto voluntario de aquel que quiere ponerse en buena con Dios. Es mucho más. La base de la reconciliación se encuentra en que Cristo ofrendó su vida de valor infinito por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Todo esto proviene de la voluntad de Dios, como lo declara el apóstol Pablo cuando él dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, dice el apóstol, a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta expresión de Pablo nos muestra el corazón de Dios, un corazón amoroso que quiere de su voluntad que el hombre se reconcilie con él. Pero para reconciliarse debe pasar por la cruz. Si el hombre no se acerca a la cruz, no hay reconciliación. Por mucho que el hombre, la mujer el día de hoy busque a Dios, si le busca de la forma incorrecta, no le va a hallar. Porque para buscar y encontrar a Dios y reconciliarse con Dios debe ir a la cruz. Y allí en la cruz contemplar al crucificado y arrepentirse de sus pecados. Creer en el sacrificio expiatorio de Cristo. Y Dios, que es justo, le perdonará. Y la barrera que se llamaba pecado será quitada. Y entrarás en una relación de reconciliación con Dios. Algunos creen que por la etapa de pandemia, el acercarse a alguna iglesia o el conectarse con alguna iglesia, eso les hace estar más cerca de Dios. No te engañes. Necesitas ir a la cruz primero. Necesitas el perdón de tus pecados, que viene cuando tú pides perdón, cuando te arrepientes. Es sobre esta base, sobre la base del sacrificio de Cristo, que Él, el Dios del cielo, reconcilia al hombre. Entonces, busca que el pecador deponga su actitud de rebeldía hacia Él y encuentre paz y salvación. No es tan simple. Dios hizo objeto de su ira santa
a Jesús por nuestra causa. Él cargó sobre sí mismo el pecado del mundo en la cruz de Calvario, y con esto el pecado es quitado de aquel que cree ahora en Jesús, pues su pecado ya fue juzgado. El que pagó el precio se llama Jesús. Por lo tanto, toda la carga penal producto del pecado a través de la cruz de Cristo es quitado del hombre, y el hombre es declarado entonces libre de esa carga. Por lo tanto, la reconciliación es el resultado de la expiación de Cristo en la cruz. No es el resultado de que el hombre pecador quiera abuenarse con Dios. No es el resultado de que el hombre de Dios busque la forma de agradar a Dios. No es que el hombre perdido quiera, a través de algún sacrificio que haga, agradar a Dios en algo, porque escrito está, Dios nos agrada de nuestros sacrificios. Aquellos que brotan desde nuestro propio corazón, porque Él lo ha hecho todo, Él lo es todo. Cristo tomó, amados, nuestro lugar y pagó el precio de nuestra rebelión. El resultado de su sacrificio vicario fue el perdón de nuestros pecados, y por lo tanto somos y seguiremos estando aquellos que estamos en Cristo reconciliados con Dios. El hombre por sí mismo está imposibilitado de ofrecer cualquier cosa para facilitar la reconciliación. Como lo dije anteriormente, nada puede hacer. Puede ir de rodillas, kilómetros y kilómetros para agradar en algo a Dios. Puede levantarse muy temprano para orar, para buscar su rostro. Pero si no ha pasado por la cruz de Cristo primero, de nada sirve. Por mucha buena obra que haga, porque se vea dolido por el pecado de otros, porque vea la maldad de otros y llore por eso, eso no conmueve el corazón de Dios, porque aquel que está en pecado está condenado por la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Por eso necesitamos correr a la cruz de Cristo, porque solamente en la cruz de Cristo, en el sacrificio expiatorio de Jesús allí, nosotros podemos alcanzar, si es que no lo has hecho aún, la reconciliación con Dios. Mienten aquellos que sostienen que mediante obras el pecador puede generar favor de Dios. Mienten aquellos que dicen que tú puedes ir a otros mediadores que no sea Cristo. Mienten, engañan y llevan a la perdición a aquello que les dice que puedes encomendarte a los muertos, que puedes encomendarte a los ángeles, que puedes encomendarte a cualquiera que no sea Cristo. Miente. Y eso lleva a las personas a la falsa esperanza, a la falsa seguridad de que está todo bien, pero un día, si ellos no corren a Cristo, será el lloro y el crujir de dientes para ellos, porque así está escrito. El hombre, a raíz de su total depravación, no puede ni podrá hacer nada por sí mismo. Es la muerte de Jesucristo la que ha efectuado la propiciación que satisface la justicia santa de Dios y por lo tanto permite que Dios se acerque a nosotros y sea quitada toda enemistad. Cuando la Escritura habla, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, es acercaos por medio de Cristo y solamente por Cristo. Por lo tanto, la reconciliación, amados, comienza con Dios y termina en Dios. Es Él y solamente Él, en su misericordia, que libera de culpa al pecador por medio de Jesucristo como su sustituto en la cruz. Cristo se transforma entonces en el mediador que se sacrifica para la reconciliación
como está escrito, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y estoy citando 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. Por lo tanto, amados, solo por medio de Él llegamos al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, aunque algunos insistan en decir que se puede llegar al Padre por otros medios, la misma Escritura confirma, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y no hay más. Solamente en su nombre, amados, en el nombre de Jesús, hay seguridad de salvación, como está escrito en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dios nos amó desde la eternidad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Libro de los Hechos, capítulo 5, verso 8. Dios muestra su amor en el tiempo presente, lo cual indica que su amor no se limitó a la acción de reconciliarnos en la cruz en el pasado, sino que somos objeto de su amor y amistad hoy en día, lo cual otorga un profundo significado a nuestra relación, un profundo consuelo al creyente, pues no podemos hacer nada para ganarnos su amor, porque Él ya nos ama. Y eso, amado, eso, amada, debe consolar tu corazón de que Dios te ama por su sola voluntad, por su sola misericordia. Él te escogió para salvación. Fuiste a la cruz de Cristo. Te arrepentiste de tus pecados. Él te reconcilió consigo mismo y te adoptó como hijo. Y te ha sentado a su mesa y asegura tu salvación hasta el día de su retorno. ¿Qué mayor consuelo es este? Que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Muestra su amor cuando ahora Cristo murió, pero sigue mostrando su amor, Dios, por ti y por mí. El amor de Dios que se manifiesta en la cruz hacia el pecador reconcilia al hombre con Él, atrayéndole hacia Él mediante su gracia en un acto deliberado. Él es quien nos atrae, que ejerce mediante su soberanía absoluta y que proviene de su propia naturaleza. Mienten aquellos que dicen, tú tienes la oportunidad. ¿Quieres aceptar a Cristo? Nadie quiere. Porque escrito está, no hay justo ni aún uno. No hay nadie quien busque a Dios. El que te dice lo contrario miente. Y la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aun siendo enemigos, nos reconcilió consigo mismo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando hablamos de enemigos de Dios, se tiende a pensar en aquellos que rechinan los dientes, en aquellos que se oponen abiertamente a todo lo que muestra Dios,
a todo lo que muestra su gloria, su creación, aquellos que blasfeman su nombre, aquellos que pisotean su nombre. A pesar de que muchas personas inconversas no muestran animadversión explícita, no muestran ese rechazo tremendo. Es más, muchos sienten incluso en sus palabras hasta simpatía, hasta atracción hacia las cosas de Dios, en una búsqueda de Dios. Pero, ojo, porque la Biblia habla de enemigos, porque siempre está en el pecador no arrepentido, está latente la enemistad con Dios, aunque no siempre sea evidente. ¿Y cómo se puede explicar esto? No necesariamente se manifiesta en forma violenta, no necesariamente se manifiesta en un rechazo abierto, sino que se manifestaron muchas veces rechazando la cruz y considerándola una locura. O diciendo que sí, pero siguiendo perdido en sus delitos y pecados, siguiendo en desobediencia, siguiendo en su propio camino. Podrá ir incluso alguno hasta la iglesia y podrá cantar y cerrar los ojos si quiere, y podrá aprender de orar. Pero si su vida no está transformada, sigue en desobediencia, sigue en pecado, y si está en pecado, está enemistado con Dios. No se engañen. Las acciones, los ritos, las liturgias no transforman al hombre. Lo único que transforma al hombre es la cruz. Pero para ser transformado allí a los pies de la cruz, uno debe arrepentirse de los pecados y creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando esto acontece, esa enemistad de la cual hablo es quitada. El apóstol Pablo lo dice así respecto a aquellos que no creen y no quieren creer. Cada vez que se les pone la disyuntiva entre acercarse a Dios de acuerdo a las reglas de Dios y continuar con su vida, prefieren mantener su vida, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Cuando el hombre es confrontado a escoger entre la voluntad de Dios, santa, perfecta, y su propia voluntad, siempre se va a inclinar por la suya, por lo cual se transforma, como lo dije anteriormente, en enemigo de Dios. Y como el hombre está imposibilitado entonces, porque siempre buscará por naturaleza hacer su propia voluntad, es que Dios se acerca al hombre. Dios provee el sacrificio. Dios entrega a su único hijo, Jesús, para morir en la cruz del Calvario en sustitución del pecador. Y Él muere en su lugar. ¿Para qué? Para que a través del arrepentimiento el hombre pueda ser reconciliado. A pesar de todo, y a pesar de que este es un mensaje glorioso, es un mensaje de reconciliación hermoso, donde Dios se transforma no solamente en nuestro Dios, sino que también en nuestro Padre, porque nos adopta como hijos, aún así el hombre prefiere mantenerse en esa distancia por su propia voluntad. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice el apóstol Pablo, hablando de la condición del hombre. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. A pesar de que todo muestra lo maravilloso que es Dios, la acción de Dios, el hombre no tiene excusa porque se aparta voluntariamente. Y estoy citando Romanos capítulo 1, versos 20 y 21. Pero lo más
trágico es lo que aparece en el verso 31. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y habla de una serie de pecados, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por eso el hombre es enemigo de Dios, por causa del pecado. El pecado es la gran barrera que impide que el hombre pecador se acerque a él, mientras el pecado no se ha quitado. Y eso sucede en la cruz de Cristo. Amado, cuando nosotros estábamos bajo condenación divina a causa del pecado y estábamos enemistados con Dios, Dios realizó la obra de reconciliarnos mediante la muerte expiatoria de Cristo. Su amor por los suyos es tan inmenso que al contemplar nuestra extrema necesidad e impotencia de hacer algo por nosotros mismos, Dios llevará nuestra salvación hasta su consumación en el futuro determinado por Él. En otras palabras, en sus manos estamos seguros. Todos los que han sido reconciliados con Dios a través de la cruz, en las manos del Señor, están seguros. Quiero ir terminando esta meditación el día de hoy con lo que aparece en 2 Corintios capítulo 5, versos 18 al 20. 2 Corintios 5, 18 al 20. Todo esto proviene de Dios, dice la Escritura, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios tomó la iniciativa. Su ira fue aplacada al ser quitado el pecado de en medio. El precio fue la vida del unigénito del Padre, Jesús, quien derramó su sangre preciosa para que, mediante el lavamiento de nuestros pecados, fuéramos aceptos ante el Padre. Dios no nos salvó a distancia. Dios no nos salvó como esta tecnología, sino que Él mismo estaba presente en Cristo cuando llevó a cabo su obra redentora. Como dice el texto, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Qué distinta es la reconciliación del mundo entre los pares. Acuerdos tensionantes, acuerdos de egoístas. Mas vemos a Dios de una manera extraordinaria acercándose al hombre. La reconciliación es algo terminado, amados. Hecho una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Suficiente, terminado. La reconciliación no es algo que se esté haciendo, sino que es un hecho consumado. Pero requiere que el pecador se arrepienta y crea para ser reconciliado. Dios ya hizo. Dios ya dio. Dios ya expuso. Dios ya mostró su amor y el camino. De parte de Dios todo está hecho. Jesús en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Consumado es. Dios, amados, por ser un Dios amoroso y de gracia, ha provisto el sacrificio de Cristo. Y ahora
a ti y a mí. Nos ha enviado a compartir las buenas noticias de salvación para todos. Por eso, el escritor, el apóstol Pablo dice que nos han sido encomendados a nosotros el ministerio de la reconciliación. No es que vayamos a poner bien a los hermanos entre ellos, no es consejería pastoral, es mostrar el mensaje de salvación que puede reconciliar al pecador con el Dios Santo. Es decir, en tu boca y en mi boca está el llamado amoroso de Dios, que se hace patente a través de nuestras palabras. Es el grito angustioso de aquel que quiere que otro alcance esta reconciliación. Y es reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Si alguno de los que está escuchando el día de hoy, si alguno de los que está viendo este mensaje no tiene sus cuentas al día con Dios, cree que por lo que ha hecho es suficiente, en el día de hoy, desde el fondo de mi alma te digo, reconcíliate con Dios. Y para reconciliarte con Dios, anda a la cruz de Cristo. Arrodíllate, arrepiéntete de tus pecados, confiesa que Jesucristo es el Señor de tu vida. Y Dios, que es fiel y justo, te perdonará de tus pecados, quitará la enemistad de en medio de los dos, te acercará hacia Él y te hará su hijo. Y no solamente eso, sino que guardará tu vida de ahora en adelante, porque has pasado de muerte a vida en Cristo. Amados, tú que conoces al Señor, tienes un ministerio que cumplir. No puedes dejar de decir, de mostrar, de confesar que has visto y has creído. Que has visto que la cruz se levanta sublime, vacía, porque todo ha sido consumado. Que has oído que somos salvos por gracia y que al ser quitado el pecado de en medio de nosotros, ante la presencia de Dios, hemos sido reconciliados. Tú tienes este ministerio como embajadores en el nombre de Jesús. Es como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros también debemos rogar. Reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Vamos a orar. Señor Dios del cielo y de la tierra, te ruego en el nombre de Jesús que los que escuchan esta reflexión el día de hoy puedan entender claramente que no es por obras personales, no es por nada que nosotros podamos hacer, sino solamente por Cristo y a través de Cristo que podemos ser reconciliados con Dios, que pueda ser quitada toda enemistad provocada por el pecado. Te ruego, Señor, por los que han de escuchar, que puedan ir delante del trono de Dios y decir, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, me arrepiento, perdóname. Y tú que eres fiel y justo le perdonarás conforme a tu maravilloso amor y le reconciliarás contigo, porque esa es tu palabra. Gracias, Señor. Solo a Dios la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amado, amada, Dios te bendiga. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.